Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico estar aquí estudiando la palabra de Dios con ustedes. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, desea y le dice, ábrame, muéstrame para mejorar las cosas. Y eso es lo que estamos estudiando, el Sermón del Monte. Y ya estamos en el capítulo 5. Y acá Jesús tomó 6 leyes importantes del Antiguo Testamento y las interpretó al pueblo a la luz de la nueva vida que Él vino a dar. Él hizo un cambio fundamental sin alterar la norma de Dios. Trató con la actitud y la intención del corazón y no solo con la acción externa, como los fariseos hacían. Ellos decían que la justicia consistía en hacer ciertas acciones externas, comportarse, pero Jesús se centra en la actitud del corazón. Y vimos en los versículos que estudiamos 21 al 32 acerca del asesinato, acerca del adulterio y acerca del divorcio, que era lo que Dios demandaba, una actitud correspondiente a esa ley. No era una actitud externa, sino interna, que sale para que nosotros podamos vivir la justicia día a día. Recordemos el título, ¿cómo funciona la justicia en la vida diaria? Sí, en el diario vivir, cómo usted está viviendo esa justicia que ha recibido. Y ahora nos corresponde acerca del juramento. A veces los fariseos, por no jurar en nombre de Dios, ellos juraban por el templo, juraban por la ciudad de Israel, juraban por una parte de su cuerpo. Y ellos decían, estamos cumpliendo el mandamiento, no jurar en nombre de Dios en vano, pero están jurando por la ciudad de Jerusalén. Juro porque estoy diciendo la verdad y juro por mi esposa, ¿sí? O por la ciudad de Jerusalén. Tenían esa práctica y para ellos era muy normal. ¿Y por qué? Porque ellos decían, estamos cumpliendo el mandamiento. ¿Cuál? No jurar en vano a Dios, en nombre de Dios. Pero muchos tienen también ese mandamiento hoy, como yo no tengo odio, yo no odio a mi hermano, pero no lo determino. Yo lo mastico, pero no lo paso. Es lo mismo que están haciendo ellos. Vamos a la parte del capítulo 5 y vamos a la cuarta, quinta y sexta ley que Jesucristo está colocando como ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que está colocando? No cumplen la ley externamente, cúmplanla interno y externo. Es como hoy en día, usted no viva para Jesucristo externamente. Primero viva externo. Primero usted tenga una relación con Dios interno para que tenga una relación externa. Y el título, recuerden el título de hoy, ahí está detrás mío. Vámonos a la lectura que está en el capítulo 5 y vamos del capítulo 33 al 48. Pero el versículo del capítulo 5, versículo 33 al 48. Listo, pero antes de eso oramos. Señor, toma control de este estudio. Por favor, Señor, que seas tú hablándonos en estas leyes que vamos a estudiar, pero que más que la estudiemos, la interpretemos en nuestro diario vivir, si la estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos sea para la honra y la alabanza tuya. Guíanos, Señor, por medio de este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos con los versículos, por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la gran ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes al cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias, Giovanni. Mire que en los versículos 33 al 37 nos habla acerca del juramento. Este es el pecado de usar el juramento para afirmar lo que está diciendo es cierto. Los fariseos usaban toda clase de juramento, afirmando que estaban diciendo la verdad. Evitaba usar el nombre de Dios, pero juraban por la ciudad de Israel, por el cielo, por la tierra y por algunas partes de su cuerpo. Pero Jesús enseñó que nuestra sinceridad es importante, que nuestra sinceridad debe tener esa característica en nuestro hablar, y nuestro carácter debe ser veraz, fiel y honesto cuando estoy hablando. Así que no necesitamos utilizar juramentos para la gente que nos crean que estamos diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones deben ser sinceras. Nuestro carácter debe ser veraz, fiel y honesto. Entonces, no necesitamos jurar que estoy diciendo la verdad. La veracidad en nuestras palabras depende de nuestro carácter, y jurar no va a cambiar ni compromete nada, no va a comprometer nuestro carácter. Usted va a seguir teniendo un carácter débil si sigue siendo débil en su carácter, y por eso que tiene que decir cosas malas y afirmar o jurar para que le crean. Pero si usted tiene veracidad en sus palabras y tiene un carácter definido, no necesita jurar. ¿Y quién te va a definir ese carácter? Pues Cristo. Recuerden que aún cuando no lo conocíamos, teníamos pronto un carácter pecaminoso, pero llegamos a Cristo, Él nos hizo nuevas criaturas. Pero mire que cuando usted tiene un carácter débil y uno fuerte, puede vivir y no hacer lo que nos dice, o hacer lo que nos dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena su boca es prudente. Sí, a veces las muchas palabras nos llevan o no falta el pecado, porque a veces aumentamos o quitamos. Mientras más palabras usemos
para convencer a otras personas, más sospechoso puede ser la actitud de esa persona. Aquella persona que está dando explicaciones, aunque usted no las pida, ponga cuidado, algo pasa. Cuando una persona dice mentiras, da explicaciones sin que se las pida. ¿Sí sabían? Pero bueno, Jesucristo afirmó que los juramentos ni siquiera eran necesarios. No juréis en ninguna manera. El simple hecho de usar juramentos enfatiza la maldad del corazón, porque en su corazón hay mentira o hay falsedad, entonces usted empieza a jurar. Si usted está diciendo la verdad, ¿quién lo conoce? Dios. Aunque la otra persona dude, usted diga la verdad. Y ya, no diga juramento, no, porque en su corazón sabe que quién está escuchando, Dios. Y usted tiene que tener la paz. Pero a veces nosotros decimos, pero le juro por mi esposa que le estoy diciendo la verdad. No jure, ni nada, sino diga la verdad, sea sincero. Cuando uno tiene un carácter genuino, lo hice, aún aunque esa verdad vaya en incremento en uno. En vez de jurar por cosas sobre las que no tienen ningún control. ¿Cuál? Ni la tierra, ni la persona. No, usted no tiene control. Debe decir la verdad de tal manera que ya no sea necesario estos juramentos. El Señor afirma que la vida de las personas debe ser suficiente respaldo de sus palabras. La vida de esa persona tiene que ser suficiente. Usted conoce a esa persona y sabe que esa persona es íntegra y lo que dice es sincero con el vivir de esa persona, o la vida de esa persona es suficiente respaldo. Su sí es sí, su no es no. Significa eso, sí es sí, no es no. Pero mire que Santiago nos muestra que también él aprendió eso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago, vamos a Santiago capítulo 5, 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no sea ¿qué? Para que no caigáis en tentación. Oye, fácil. Para que no caigas en condenación. Fácil, ¿cierto? Diga sí o diga no. Su palabra vale más. ¿Usted es de esos? Pónganse en ejemplo en su hogar. Usted le dice a su hijo sí y después le dice que no. O le dice no y después dice sí. Mire, créame, a uno como papá le duele. Y a veces uno tiene que decirle, amor, tú ya me conoces. Cuando digo que no, no me muevo. Con todo el corazón, que a ti que no, no. Pero a veces nuestro no quiere decir sí. Es que soy mujer, porque las mujeres tienen el pensamiento de que yo digo que no, le estoy diciendo no a mi esposo, pero le estoy diciendo que sí. No es eso. Su sí tiene que decir sí y su no tiene que decir no. Y hombres, ¿cómo están haciendo ustedes? Mi no es fuerte, no, es tierno pero firme. Usted puede decir no, pero firme. Amorcito, no. O bebé, no. O sí, pero cumpla su palabra. Qué tristeza que muchos papás, ¿sabe dónde no cumplen la palabra? Con sus hijos. Y malcrian a los hijos. Sí, en la creación, en la crianza. Enseñan mal. Y pues su hijo, ¿qué carácter está aprendiendo? El carácter del papá, la imagen del papá. Porque el papá dice una cosa y hace otra cosa. Y eso es lo que nos está diciendo. Digamos sí, no. Y Santiago lo aprendió. Pero mire que en los versículos 38 al 42 habla acerca de la venganza. Ya sacó el tema ¿de cuál? Del juramento.
Ya sabemos que no hay que jurar por nada, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. ¿Para quién? Primero para nuestro Señor. Hablemos la verdad. Ya. Que no nos convenga, hablemos la verdad. ¿Por qué usted y yo exageramos? Cuando usted aumenta o quita, ¿qué está diciendo? Mentiras. Ya. Si usted exageró, pídale perdón a Dios por la mentira. Ya. Si le metió algo más a la historia, que yo apagué o hice esto y usted no fue, sino estaba mirando, está mintiendo. Pídale perdón a esa mentira. Pero hay que ser verdaderos para afirmar eso. Y por lo que los juramentos existían, porque decían ¿qué? Mentiras. Y ahora, acerca de la venganza, mire que la frase ojo por ojo y diente por diente proviene en varios pasajes del Antiguo Testamento. Está en Éxodo 21, 24, en Levítico 24, 20 y Deuteronomio 19, 21. Lo repito, está en Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20 y Deuteronomio 19, 21. Y esa ley es la ley llamada de la retribución, de retribuir. Esta ley se dio por proteger al inocente y garantizar la restitución de la persona y que no sobrepasara la restitución de la ofensa. Evitaba esta ley que las personas obligaban al agresor a pagar más de lo que había hecho. Querían pagar mucho más. No, era equivalente esa ley de la restitución. También evitaría que la gente se vengara de las personas. Porque ya había una ley para, si usted cometió un delito, esta ley lo iba a restituir a usted. Entonces usted no tenía que tener venganza. Pero Jesús enseñó que si bien la ley protege los derechos de los inocentes, los justos, caracterizados por la humildad, o sea, un justo tenía caracterizada la humildad o el respaldo de Dios, y la carencia o la falta o la escasez de egoísmo. No era egoísta, una persona justa, sino que tenía humildad. Sabiendo eso, él no tenía que exigir sus derechos. En lugar de recurrir a la venganza, debía encomendar su caso al Señor. Si le pasaba algo, él no iba a decir: ah, bueno, entonces la ley de la restitución, yo soy justo, entonces, y soy temeroso, tranquilo, lo que la ley disponga. Era lo que más o menos estaba diciendo Dios. No, ellos no exigían, sino, ah, bueno, pasó eso, lo que demande la ley. Pero hoy en día exigen. No, lo que demanda la ley. Recordemos que Pablo llevaba también un caso, o nos enseña, cuando alguien lo ofende y a veces duele, puede llevar esa práctica al principio de cómo nosotros estamos con Dios. Mire que Pablo en 2 Timoteo 4:14, no sé si lo puse, ahí está detrás mío, leámoslo. ¿Qué dice? Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Es que la ley tiene que restituirme y yo voy a valer. No. Un hijo de Dios hace lo que Pablo hizo. ¿Pablo qué hizo? Que el Señor pague conforme lo que Él me ha hecho. Y eso es descansar. Hoy en día muchos cristianos no hacen diente por diente y la toman literalmente. Es que la ley exige que usted pague. No, tranquilo, yo lo perdono. Yo lo perdono y lo que haga la ley está bien para mí. ¿Usted puede hacer eso? Sí.
Aquí está hablando el caso acerca de la venganza. Y era la ley de la restitución. Y era para aquella persona que era indefensa y valer sus derechos. Pero cuando una persona te insulta, queremos regresar nosotros esa ofensa el doble. Pero Jesús dice que debemos de soportar dicha insulto o ofensa y no atacar o pagar mal con mal. En cambio, confesamos ante Dios que nos defiende. Eso es lo que Pablo estaba haciendo en 2 de Timoteo. Que él pague lo que Dios le pague o como él obró. Tranquilo. Y si la ley determina eso, tranquilo. Yo sé quién es Dios. Jesús dice que debemos soportar dichos insultos, ofensas y no resistir al malo con malas ofensas. En cambio, tenemos que confesar que confiamos en Dios, en Jesucristo. ¿Iría usted a la milla adicional para evitar o para mantener la paz en su hogar? Su esposa lo trató mal y usted, como ese sacerdote de la casa, le dice: usted, yo soy la cabeza, me tiene que respetar. Usted va a la milla más y se queda callado. O usted pero usted no tiene que hablar más así, y empieza a cuestionar a su esposa. Y usted no va a la milla más. Ella me levantó la voz y yo se la levanto 3 veces más. ¿Sí me van a entender? Es fácil. Iría a la milla adicional para mantener la paz en su hogar. Cuando alguien lo golpee, o acá dice cuando alguien lo golpea, ponga su mejilla. Cuando alguien le quite la túnica, entréguele hasta ¿qué? La capa. No debía buscar regresión. Si alguien en la calle le dice: preste su celular, téngalo. A la final no es mío, es de Dios. ¿Sí me van a entender? Sí. Si le están pidiendo eso, ¿usted puede hacer eso? ¿O usted va con el bate? Que el que se meta tiene su batazo. ¿Sí me van a entender? Y yo confío en Dios. Fuerte. Fuerte cuando a usted, y si usted cree en Dios, se la atraviesa a alguien y dice: preste su celular, usted, sí, tenga. Cuando usted es obediente, Dios lo cuida. Salvador, eso es loco. Sí, pero Dios lo sorprende a uno. Cuando a usted lo golpean, usted pone la mejilla para ir a la milla extra y bajar y mantener la paz. ¿O usted se defiende? Pero es que yo soy el malo del barrio. Es que usted ya tiene 80 años. Fue en su juventud. ¿Sí me van a entender? Ya no es el chacho. No se crea el chaquichán. ¿En serio? Ya usted tiene 2 paticas. ¿Para qué? Señor, gracias. Allá voy caminando, cuídame, corra, huya. Pero nosotros no podemos poner la mejilla, porque el mundo me dice: soy un tonto o soy un débil. Por eso que ando con mi back, con el bate, para defender mis derechos. ¿Sí? Porque no hay ley y yo defiendo mis derechos, porque hago manifestación, porque estoy defendiendo mis derechos. ¿Sí? Siga defendiendo su derecho, siga confiando en usted, porque Cristo nos defiende a nosotros. Pero bueno, eso es lo que la ley
de la restitución. Y Jesucristo está diciendo, bueno, ustedes que son justos, pues no pidan ley de restitución, porque tengo derecho. Tranquilo, que estimen en la ley. Ya, si la ley va a dejarlo libre, tranquilo, yo ya lo perdoné. Ya no hay ofensa en mi corazón. ¿Usted puede hacer eso? Tranquilo, que esa persona vaya a decirle, me perdona, tranquilo, yo ya te perdoné en mi corazón. No hay resentimiento, tranquilo. A mí me fascina cuando fallo con mi esposa. Sí, fallo muchas veces en el día. No tanto. Y yo le digo, amorcito, ¿me perdonas por lo que hice X? Y ella me dice, amorcito, yo ya te he perdonado. Antes que tú me pidas perdón, yo ya te perdoné. ¡Wow! ¿Usted puede ir allá más? Cuando me dice eso, ¿sabe lo que me pasa? Dios me pega una cachetada espiritual. Pero bueno, ¿usted qué está haciendo? Usted es de esos hombres que defiende sus derechos porque su esposa le levantó la voz y tengo que levantarle la voz, o su esposa le levantó la voz a su hijo consentido y no podía levantar la voz a mi hijo consentido, entonces yo defiendo a mi hijo consentido. Usted con su hijo no es una sola carne. Usted es una sola carne con su esposa. ¿Sí me van a entender? Ya. Entonces, ay, qué bonito esa parte. Pero bueno, ya me tocó irme por tiempo al capítulo, al versículo 43 al 48, acerca de amar a su enemigo. La ley no hay ninguna ley que enseñe que hay que odiar a nuestros enemigos. Al contrario, en los pasajes de Éxodo 23, del 4 al 5, Levítico 19, del 17 al 18, nos indica que hay que amar a nuestros enemigos. Jesús defiende a nuestros enemigos. Jesús define a nuestros enemigos como aquellos que nos maldicen y nos rechazan, nos aborrecen. Son nuestros enemigos, puesto que el amor cristiano es un acto de voluntad, no simplemente una emoción, porque las emociones, ¿qué hacen? Daño. Créame, las emociones hacen daño. ¿Por qué? Me miró mal. La emoción que hace que yo sienta ¿qué? Rabia, dolor. Me miró mal, no me invitó. Y la emoción que hace daño en mi vida. Pero como yo no vivo en emociones, sino que yo amo, y amar es una decisión. ¿Sí? Cuando alguien me rechaza o me maldice, yo tengo que tomar una decisión: amarlo o odiarlo. Pero usted tiene que decidir. Pero recuerde que cuando usted odia, ese falta de pecado lo va a atar a usted al pecado. ¿Sí? La falta de perdón lo ata a uno al pecado. Pero ahora usted, ¿cómo está amando? Jesús tiene todo el derecho de pedirnos que amemos a nuestros enemigos. Después de todo, Él nos amó siendo aún a nosotros sus enemigos. Romanos 5, 10. Si Él nos amó a nosotros como enemigos y dio la vida por nosotros, ¿por qué usted y yo no podemos amar a ese enemigo? Créame, a veces esos amigos que nos hacen daño nos duele más. Los enemigos, dicen los que saben, fueron primero amigos. Créame. Y ahora a veces le duele a uno, pero para que usted elimine ese veneno de esa actitud mala de odio hacia su enemigo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Orar por él. Cuando usted ora y ayuna por esa persona que lo maldice y que lo rechaza a usted empieza a tener un resultado de un amor hacia él. Y ese amor quita ese veneno de ese odio. Créame, si usted tiene una persona que no lo pasa,
haga ese ejercicio, ore por él, ayune por él. Y va a ver que ese ayuno, esa oración le va a quitarle ese veneno de la venganza, de ese odio hacia esa persona. Jesús dio varias razones para amonestar. Este amor cuando usted ama, es un rasgo de madurez, porque usted lo ama. Es cuando usted, un niño, hace una pataleta. Usted no va a tener de odio a un niño que llore. Y tonto, ¿se ha visto? ¿Usted qué dice? Ya, bebé, tranquilo. No le pone odio, ¿cierto? Igual, eso es madurez. También ese amor es parecerse a Dios. Porque Él da buenas cosas a buenos y a injustos. Usted no pague mal con mal. Usted pague de dar mal, pague bien. A usted Él es lo que saluda cuando llega, porque el que saluda, ¿qué? El que llega saluda. Pero bueno, a veces no hacemos. Mire que aquí también es el testimonio ante otros que amamos a Dios. Usted no puede amar a Dios y odiar a alguien. Como creyentes debemos olvidar ese mal que no han hecho. Y olvidar no es no recordarlo, es recordarlo pero no tener ese odio. Pero mire que aquí en el versículo 48 dice, la palabra perfecto no quiere decir sin pecado, porque es imposible que alguien no peque, sino sugiere cabalidad, madurez, como los hijos de Dios. Pero tales actitudes negativas reflejan el amor de Cristo en nosotros. No. Esas actitudes negativas no reflejan el amor de Cristo. Cuando usted es calumniado y usted se defiende, no está reflejando el amor de Cristo. Cuando alguien lo trate mal a usted y usted con justa motivo dice, sí, me trató mal, pero yo quiero que la gente se entere y quiero que la gente vea que ella me trató mal o me trató mal esa persona para que tenga escarmiento, eso no se hace, no es amor. No es amor. Usted no está amando. Pero es que me odió. Usted ame. Pero a veces nosotros no amamos. ¿Y sabe lo que cuando pasa eso? No pasa con el vecino. Con el vecino me quedo callado. ¿Sí me va a entender? Pero con mi esposa sí la hago quedar mal. A mi hijo lo hago quedar mal. A mi papá lo hago quedar mal. Sí, como hijo. No, usted está amando bien. ¿Me pone el título? ¿Cómo funciona la justicia en la vida cristiana? Reflejando a Cristo. ¿Cómo funciona la justicia en la vida diaria? Reflejando a Cristo. Usted, en todo lo que hace, refleja a Cristo. Cuando alguien le golpea así fuerte en la casa, ¡y muévase! ¿Usted cómo le contesta? ¡Y espérese! Suena a chiste. Pero usted está representando a Cristo mal. Usted está pisoteando el nombre de Cristo. Usted está dejando el nombre de Cristo pisoteado. Porque la gente que lo está viendo, y dice que el cristiano, dice que el pastor, por no decir un líder, ¿sí me van a entender? Y uno se ríe, en vez de, Señor, ayúdame, dame amor. No sé usted qué está haciendo, no sé usted cómo
cómo se está haciendo juramento porque su palabra no tiene valor y tiene que jurar a su esposa. Seguro, esposa, amor, seguro, te juro por el pastor, sino que se lo lleve, que yo estoy diciendo la verdad. Sí, ahora hacen ese juramento, que el pastor se vaya y yo estoy diciendo la verdad. No, estoy jurando o estoy pidiendo restitución. Es que usted me trató mal, entonces yo la trato mal. Si a usted lo tratan mal, ¿qué tiene que hacer? Amar. Si a alguien le trata mal a usted, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ah? Orar y mostrarle amor. Si alguien lo irrita a usted, ¿qué tiene que hacerle a la otra persona? ¿Pegarle y irritarla? Pues el doble. O hablarle con amor. Sí, dime en qué te puedo servir. Póngase en esa meta hoy. Yo me puse una meta y todos los días le digo a Él: Señor, cuando salga, cuídame tú. Yo no me quiero cuidar. Yo no me quiero cuidar. No me puedo cuidar, Señor. Ayúdame, cuídame, Señor. ¿Por qué? Porque no quiero confiar en mis fuerzas. ¿Sí me voy a entender? Porque quiero reflejar a Cristo. Con sus acciones, ¿está reflejando a Cristo? ¿O usted está reflejando que es un hijo del qué? Bueno, Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por esta